Nuevo programa de parole para Estados Unidos. ¿Qué es y cómo funciona? Es un parole o permiso de entrada a Estados Unidos puesto en vigor por la administración de Biden para detener la entrada masiva de migración ilegal y trasladar la responsabilidad de los gastos del beneficiario, es decir, del inmigrante, hacia la persona que se va a hacer cargo de él, que en este caso recibe la denominación de patrocinador. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios? No son los cubanos solamente. De acuerdo con la letra de la normativa, el gobierno de Estados Unidos dará 30,000 permisos de entrada mensual a ciudadanos de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba. Se desconoce si la selección se hará asignando una cuota por nacionalidad, que serían 7,500 personas de cada uno de estos países, o si será por orden de solicitud. ¿Quiénes pueden ser patrocinadores? Un pariente o cualquier persona que sea residente o ciudadano en Estados Unidos y demuestre a través de una declaración jurada ante el gobierno de Estados Unidos y con ingresos suficientes que puede asumir los gastos de alimentación, techo, asistencia de salud del beneficiario o inmigrante. Para ello, el Departamento de Migración requiere que el patrocinador tenga ingresos superiores en un 125% al índice de pobreza establecido. Ejemplo, para 2 personas, incluido el patrocinador, los ingresos deben ser de $22,887 anuales. Si el patrocinador vive con su familia, debe incluir las personas dependientes de él en su casa. Digamos que vive con un menor de edad y quiere patrocinar a una persona que está en Cuba. En ese caso, sus ingresos deben ser no menos de $28,787 anuales. Los ingresos del patrocinador son importantes porque el beneficiario llegará solamente con un permiso de trabajo, sin derecho a recibir ayudas como los llamados food stamps, bonos de comidas, ni cobertura médica. ¿Cuándo termina el patrocinio? Cuando el beneficiario muere, cuando se haga ciudadano americano. El periodo mínimo para obtener ciudadanía por naturalización es de 5 años. Cuando acumule 10 años de trabajo. Cuando el beneficiario salga del país, o sea, de Estados Unidos, y por consiguiente pierda el derecho a permanecer en Estados Unidos. Es decir, que el cubano no podrá regresar a Cuba hasta que no culmine el patrocinio, cuando las autoridades así lo determinen a partir de una ilegalidad o delitos cometidos. Aspectos a considerar. El patrocinio se otorga a través de un proceso bien exhaustivo de investigación de las partes involucradas. El hecho de que te aprueben no quiere decir que te van a dejar entrar a Estados Unidos. Una vez en el aeropuerto, estás a merced de la discrecionalidad de las autoridades estadounidenses. Para muchos cubanos que viven en Estados Unidos, es muy difícil asumir esta responsabilidad, especialmente porque incluye la cobertura médica que puede ser costosa en ese país. No es lo mismo prestar dinero a un conocido en Cuba para el viaje, que generalmente te lo devuelven unos meses tras su llegada a Estados Unidos porque tienen las ayudas del gobierno, o dar cobija a un pariente hasta en la sala de tu casa por un año a un recién llegado. Estamos hablando de una declaración jurada ante el gobierno de los Estados Unidos por la cual el patrocinador es el único responsable. El patrocinador va a alimentar, dar techo, si no en su casa, le tendrá que pagar una renta y cubrir los gastos de salud del inmigrante por un periodo mínimo de 2 años, según la letra de la normativa. Después de este tiempo, habrá más investigaciones por parte de las autoridades y se extenderá o no el patrocinio. El patrocinador debe garantizar además que el inmigrante a su cargo consiga un trabajo y se matricule en cursos de idiomas de inglés y de superación. Desconozco si hay que pagar estos cursos o son gratuitos. Recordemos que el inmigrante entrará con un parole y no con un pedido de asilo político.